Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la sesión de la semana 16. Esta semana tenemos que hablar de lo que es la salud y enfermedades. Así que, bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy día son enfermedades. Vamos a ver qué causa esa enfermedad, cómo se manifiesta esa enfermedad, que básicamente es lo más importante y en lo que deberíamos centrarnos. Pero antes de hablar de enfermedades, vamos a hablar de lo que es la salud, que justamente es lo que se va a afectar ante la presencia de una enfermedad. Empecemos por eso, entonces, ¿qué cosa es la salud? Básicamente, vamos a manejar un concepto dado por la Organización Mundial de la Salud, que según ella, tener salud es un estado de completo bienestar, que se puede percibir en tres niveles: a nivel físico, a nivel mental y a nivel social. Esto de tres niveles está referido al hecho de que no debería significar salud tener ausencia de enfermedad solamente. O sea, cuando nosotros estamos enfermos, hay toda una manifestación de síntomas y signos. De repente me da fiebre, de repente estoy con flujo nasal, o de repente me está doliendo una pierna, todo el tiempo me está doliendo una pierna o un dedo y lo estoy dejando pasar. Pero esas serían manifestaciones físicas, ¿no? Que si no las tengo, podría decir que tengo un estado de completo bienestar a nivel físico. Pero a veces una persona puede tener ausencia de estos síntomas y signos y de repente en su cabecita, de repente están pasando cosas, ¿no? De repente tiene un pensamiento quizás alterado, está escuchando voces o es incapaz de planificar lo que va a hacer de repente al día siguiente. Eso ya es a nivel, eso ya es lo que corresponde al siguiente nivel, el nivel mental. Con esto podríamos entender que, nuevamente, ¿no? Es importante, tener salud no es solamente ausencia de enfermedad. Además del último nivel, que es el nivel social, que dice pues que una persona con salud debe ser capaz de relacionarse con las otras personas de la sociedad, debe ser capaz de relacionarse con las otras personas de la sociedad para promover su desarrollo y su equilibrio, ¿no? Entonces, ese es el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Y quien nos va a ayudar a conservar o mantener la salud va a ser la higiene, que es una ciencia, ojo, es una ciencia, es un conjunto de conocimientos que no deberían ser reducidos simplemente a conductas de aseo, sino que a muchas otras más. Esta ciencia nos va a ayudar a mantener la salud. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos evitar enfermedades? Sí, es verdad, lo podemos hacer con conductas de aseo, nos podemos lavar las manos, nos podemos duchar a diario, podemos mantener nuestra ropa, lavada cuando ya está muy sucia, pero también hay otros aspectos que nos van a ayudar a mantener nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, la alimentación saludable, consumir frutas, consumir verduras, consumir alimentos que tengan proteína. La higiene del sueño, dormir adecuadamente, entre 7 u 8 horas por día, en condiciones de oscuridad, sin ruido en lo posible, ¿no? Para que la calidad de sueño sea la mejor. Entonces, no solamente se trata de conductas de aseo, higiene está referido a todo aquello que va a ayudar a evitar la aparición de enfermedades. Eliminación de vectores también podría ser. Muchas de las enfermedades que vamos a ver el día de hoy van a necesitar de vectores biológicos, vectores mecánicos. Si eliminamos esos vectores o disminuimos su población, también la transmisión de enfermedades se va a reducir. Parte de las enfermedades que vamos a ver el día de hoy, por no decir la mayoría, de hecho la mitad de esta sesión habla de este tipo de enfermedades que son las infecciosas, son causadas por agentes patógenos. Un agente patógeno, como dice acá, es un organismo o entidad biológica
que es capaz de causar una enfermedad. Y digo entidad biológica porque, por ejemplo, aquí también están los virus, que actualmente no son considerados todavía organismos vivos. Pero sí lo están también, por supuesto, las bacterias, los protozoarios, que está Giardia lamblia, por ejemplo, hongos que te pueden dañar las uñas o el tejido epitelial, y animales como lo pueden ser los helmintos, gusanitos, o también artrópodos, ¿no? Como los piojos. Toda aquella entidad biológica que sea capaz de causarte una enfermedad es un agente patógeno. Vamos a ver en la segunda mitad, como te digo, múltiples enfermedades que son causadas por estos agentes. Para poder mantener la salud en la población, es importante reconocer además cuatro componentes. Estos cuatro componentes fueron dados por un ministro de salud que quizás has escuchado hablar en algún momento, un ministro de salud de Canadá, el ministro Marc Lalonde, que hacia el año de 1974 dictó cuatro componentes básicos de la salud pública, ¿no? Porque la salud es un derecho que deberíamos eh, apoyar entonces porque en lo posible, ¿no? Se minimice la aparición de enfermedades en la población. También por otras razones también, ¿no? Porque una población que se enferma no va a mover la economía tanto como lo hace una población sana, ¿no? Pero, ¿cuáles son estos cuatro componentes? Esos cuatro componentes están aquí, en tu separata, la biología, conocer acerca de biología humana, conocer acerca de los factores medioambientales, los estilos de vida y la organización de la atención de la salud. El primer factor o primer componente de la biología humana está referido a que, por ejemplo, Marc Lalonde decía, hay que conocer acerca de qué genes están involucrados en la aparición de ciertas enfermedades. Tú en sesiones anteriores has visto ya que hay algunos genes que están involucrados en que nosotros suframos de ciertas enfermedades, como la hemofilia, por ejemplo, o de repente ya mutaciones más grandes como el síndrome de Down. Entonces, o conocer también qué órganos están involucrados en la aparición de ciertas enfermedades, como lo puede ser, por ejemplo, en el caso de la diabetes, el mal funcionamiento del páncreas. ¿No? Conocer muy bien acerca de esos factores biológicos nos va a ayudar a tratar esas enfermedades. Conocer acerca de los factores medioambientales. El medio ambiente proporciona factores físicos, factores químicos. Por ejemplo, ahora en verano, lo que está aumentando en gran cantidad es la incidencia de radiación ultravioleta, la cual es muy dañina. Es un factor físico que puede dañar el ADN de nuestras células epiteliales. Y tras una exposición prolongada, sin protección, ¿no? Sin protector solar, por ejemplo, podríamos tener una mayor probabilidad de sufrir de uno de los tipos de cánceres más agresivos que existen, que es el melanoma o cáncer de piel. Entonces también es importante conocer qué factores físicos químicos pueden estar involucrados en la aparición de ciertas enfermedades. El cuarto, que es la organización de la atención de la salud, se refiere al hecho de ejecutar tres cosas. El Estado está obligado a ejecutar campañas de prevención, por ejemplo, campañas de vacunación, para evitar la aparición de enfermedades que ya deberían estar desterradas de la población humana. Polio, por ejemplo, entre algunas otras enfermedades que ya tienen vacuna. O simplemente ejecutar campañas que promuevan, por ejemplo, la reducción de los vectores. Ahora en verano, por ejemplo, a veces hay campañas del Ministerio de Salud en los que no recomiendan cerrar los contenedores de agua, evitar que hayan reservorios abiertos por allí, porque pueden ser criaderos de mosquitos que justamente van a ayudar a transmitir el virus del dengue. Entonces, campañas de prevención en primer lugar. Y si ya aparece la enfermedad, deberían haber también capacidad para poder tratar la enfermedad en los hospitales, ¿no? A pesar de que aquí en nuestro país esto es deficiente aún, muchas personas pueden acceder a tratamientos gratuitos para poder tratar alguna enfermedad
que los esté aquejando. Y una vez superada la enfermedad, se pueden rehabilitar también, ¿no? Pueden haber centros que promuevan su rehabilitación y recuperación total para que finalmente puedan reinsertarse al mundo laboral o a lo que sea que estén haciendo, ya con la salud a tope. Esas tres cosas entonces, ya prevención, tratamiento y rehabilitación está en el cuarto componente. Y el tercero, que quizás va a ser el del que más vamos a hablar, es el de los estilos de vida. Los estilos de vida van a ser hábitos o rutinas que van a tener una influencia enorme sobre nuestra vida, porque los vamos a estar desarrollando diario. Y aunque no nos demos cuenta, esto puede tener una influencia positiva o negativa. Positiva si es que más bien van a promover nuestro desarrollo, nuestro equilibrio, mantener la salud, o negativo más bien si van a ser promotores de enfermedad y muerte. Por ejemplo, aquí en este cuadrado tenemos, en este gráfico, tenemos hábitos que podrían ser dañinos a la larga, ¿no? Si se suceden así frecuentemente, nuestro cuerpo se va a ir socavando poco a poco y a la larga podríamos sufrir de alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, ¿no? El humo del cigarrillo contiene cientos de sustancias carcinógenas, ¿no? Que no solamente están ligadas al desarrollo de cáncer de pulmón, sino pues también a cualquiera de los otros tejidos. Mira, algo muy importante que debemos reconocer es cómo algo que inhalamos puede afectar todo nuestro cuerpo. Mira, si algo que inhalamos va a nuestros pulmones. Y en nuestros pulmones están los alvéolos, que están repletos, ¿no? Están rodeados de vasos capilares. O sea que lo que inhalamos puede pasar a la sangre. Y la sangre está circulando por todo tu cuerpo. O sea que algo que inhalas puede afectar en alguna manera cualquier otra parte de tu cuerpo por eso mismo. Por eso es que consumir tabaco está relacionado no solamente al cáncer del pulmón, sino también pues a cáncer en otras partes del cuerpo. Inclusive también a la reducción de la fertilidad, ¿no? Así que es importante por ahí. El consumo de alcohol excesivo también ligado al desarrollo de cirrosis u otras sustancias, ¿no? Drogas, por ejemplo, también que pueden socavar el funcionamiento de órganos. El sedentarismo y la falta de ejercicio son factores de riesgo que están relacionados al desarrollo de diabetes. Si bien hemos estado sometidos a un sedentarismo durante los años de pandemia, pues ya no lo estamos, ¿no? Es necesario mantener una rutina de ejercicio, ¿no? Aunque sea breve, 2 o 3 veces por semana, en lo posible. Y con ello estaríamos evitando, o mejor dicho, reduciendo la probabilidad de desarrollar enfermedades metabólicas a la larga como la diabetes. Inclusive hay estudios en los últimos años que señalan que realizar actividad física es saludable para el cerebro también. El aprendizaje va a ser más efectivo en personas que realizan ejercicio. Y la probabilidad de sufrir también enfermedades neurodegenerativas se reduce también en personas que realizan ejercicio. El insomnio, no dormir adecuadamente, no dormir tus 7 u 8 horas, va a socavar tu salud también. El sueño es muy importante porque el cerebro procesa la información que se ha acumulado durante el día, elimina los desechos también que forman las mismas neuronas durante el sueño. Así que si no dormimos adecuadamente, estamos afectando el funcionamiento de este órgano tan importante para nuestro cuerpo. Eso socava también el funcionamiento del sistema inmune. Hay personas que duermen poco y se ha comprobado que su sistema inmune está más debilitado respecto a personas que sí tienen una calidad de sueño más adecuada. Así que es importante por ello. Ustedes que están estudiando también traten en lo posible de dormir adecuadamente para que puedan fijar correctamente toda la información que están asimilando durante las horas del día. Falta de higiene personal, ¿no? No asearse correctamente predispone a que estemos más expuestos a bacterias, virus o cualquier otro agente patógeno que pueda ser capaz de causarnos enfermedades.
El aislamiento o falta de relaciones interpersonales. A veces esto no responde solamente a las ganas que tiene la persona de aislarse de la sociedad, sino también a veces puede ser consecuencia del déficit de un neurotransmisor en el cerebro. Eso ya es algo neurobiológico que necesita de la asistencia de un especialista, ¿no? En muchos casos, ante alguno de estos signos sería recomendable una visita de repente a un especialista como lo es un psicólogo, ¿verdad? Una dieta desbalanceada, como puede ser, por ejemplo, una dieta rica en grasas saturadas, que como tú ya sabes, se pueden acumular en tus arterias y obstruirlas a la larga, ¿no? Causándote males cardiovasculares. Si te empecinas en entregarte totalmente al trabajo, totalmente al estudio, sin darle un respiro a tu cuerpo, a tu cerebro, va a llegar un momento en el que te vas a estresar tanto y puedes llegar a colapsar, ¿no? No realizar actividades de ocio o aficiones puede ser dañino también. Es necesario darte un tiempo para ti también, ¿no? Quizás, ¿no? Y también practicando ejercicio o de repente escuchando música, viendo películas, leyendo un libro. Leer, estimular el cerebro en lo posible es bastante recomendable. Con ello disminuye la probabilidad de sufrir de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer cuando llegues a una edad avanzada. Seguramente han escuchado a ese congresista que hace varios años dijo que leer daba Alzheimer y era médico encima. Pues nada más alejado de la realidad. Es más bien un factor protector. Cualquier cosa que estimule tu cerebro va a disminuir las probabilidades de que tú sufras de esas condiciones cuando llegues a esa edad avanzada. Hacer un sudoku, un crucigrama, un acertijo de un videojuego podría ser también. Sí se, sí se practica dentro de una rutina moderada, por supuesto, ¿no? Podría ser beneficioso. Exponerse a la contaminación ambiental, que aquí en Lima es inevitable porque el ambiente está totalmente cargado de contaminantes que provienen de los carros, de la contaminación de las fábricas, de la quema de basura también. Pasa lo mismo que te dije hace un momento con el humo del cigarro, ¿no? Inhalamos ese aire, nosotros no vemos que hay en ese aire, pero en ese aire hay partículas nocivas que van a nuestros pulmones y de ahí van a nuestra sangre. También son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades diferentes. Se ha relacionado la contaminación atmosférica con el desarrollo de diabetes, con el desarrollo de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Por esa ruta que ya te comenté. ¿No? En la otra esquina estarían, pues, ¿no? Consumir alimentos ricos en antioxidantes, dormir tus 7 u 8 horas, realizar actividad física, mantener una buena higiene personal, ¿no? Realizar actividades de ocio, ¿no? Lectura, danza de repente. ¿M? Y un consejo que es muy importante en los últimos años y que ustedes deberían poner en práctica desde ya, porque todavía son jóvenes, tienen una oportunidad mayor, es que deberíamos evitar en lo posible el uso de productos de plástico para nuestra comida, para nuestra bebida, porque seguramente ya han escuchado hablar del riesgo que representa para nuestro cuerpo lo que son los microplásticos, ¿no? Generalmente todo el agua o la comida que nos venden a veces viene en empaques de plástico. Lo que no vemos es que hay micropartículas que se están desprendiendo de ese plástico que lo rodea y se están disolviendo en el agua o se están agregando en la comida que nos vamos a comer. Al comernos esos microplásticos se están acumulando en nuestros tejidos. Actualmente hay estudios que revelan que hay una gran acumulación de microplásticos en el cerebro, incluso en órganos y gónadas como los testículos de los varones. Parece que podrían estar relacionados al descenso de la fertilidad masculina que se ha sucedido en los últimos años. Y podría estar relacionado al desarrollo de otras enfermedades, eh, como por ejemplo nuevamente este mal tan conocido que es la diabetes. Todavía no está muy claro cómo es que están relacionados, pero parece que sí hay una relación. Así que deberíamos en lo posible reducir
el uso de estos productos de plástico, ya sea para la bebida, o que generalmente usamos botellas plásticas, pero lo ideal sería usar una botella de vidrio de repente o de metal, ¿no? Los mismos tupperers también en los que se lleva la comida, que sean de vidrio en lo posible también. Y en tu vida diaria, en lo posible, tratar de reducir el consumo de plástico, porque ¿qué pasa con el plástico cuando lo ya entra en desuso? Se va a la basura y a veces termina en un río, los ríos se van al mar, y en el mar hay una gran acumulación de plástico actualmente que justamente también está generando micropartículas de plástico, las cuales son ingeridas por los peces. Peces que están acumulando también microplásticos en sus tejidos y nosotros al comernos esos peces también estamos comiendo microplásticos. Actualmente hay un impacto enorme por parte del plástico y los efectos de esta acumulación se van a ir conociendo progresivamente en los próximos años. Así que una manera de prevención, desde ya, como le digo, de ustedes que todavía son jóvenes, todavía tienen un menor tiempo de exposición a esto, traten de reducirlo en lo posible. Hay una frase que se ha usado en los últimos años que dice, ¿no? Si bien nuestros antepasados estaban acumulando metales pesados en sus tejidos, nosotros somos la generación que está acumulando microplásticos en nuestros tejidos, ¿no? Te das cuenta de esa similitud en cuanto a toxicidad para nuestro cuerpo. Eso entonces serían los estilos de vida, un componente de la salud pública. Y ahora sí pasamos a hablar de enfermedades. ¿Qué son las enfermedades? Las enfermedades se van a suceder cuando hay una alteración del funcionamiento de un órgano o varios. Alteración del funcionamiento de un órgano o varios. Y van a tener una manifestación. Estas enfermedades se van a manifestar mediante síntomas o signos. Se manifiestan en síntomas y signos, que no son lo mismo, ¿ah? Síntomas generalmente son subjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser percibidos solamente por el paciente. Por ejemplo, un dolor de cabeza. Una persona ajena al paciente no es capaz de medirlo. No es como una fiebre, por ejemplo. Una fiebre la siente el paciente, pero yo soy consciente de ello porque le pongo un termómetro y puedo medir cuántos grados de temperatura está subiendo. Pero en este caso no sucede eso con el dolor de cabeza, por ejemplo, o un mareo. Un signo, en cambio, sí es objetivo. Pueden ser medidos. Y allí sí tendríamos a la fiebre, una roncha, un granito, podría ser también porque podríamos medir el diámetro que tiene esa ronchita en la piel de esa persona. Tienen causas conocidas. Si es causada por un agente patógeno, ya sabemos, este virus está causando esa enfermedad, esa bacteria está causando esa enfermedad, ese protozoario está causando esa enfermedad. Y si no es un agente patógeno, habrán factores de riesgo que predisponen a que esa persona esté manifestando esa enfermedad. Por ejemplo, ya lo hemos visto hace un momento, para la diabetes hay múltiples factores de riesgo. Puede haber sido sedentario, puede haber estado consumiendo tabaco, alcohol durante su vida, muchos, o el consumo exagerado de azúcar. Cuando nosotros consumimos demasiada azúcar todo el tiempo, tu páncreas va a funcionar correctamente, ¿no? Va a producir insulina para que ese azúcar de la sangre ingrese a tus células, ¿verdad? Para que sea metabolizada, para que sea convertida en glucógeno. Pero a la larga, ¿no? Cuando se aumenta la ingesta de azúcar, ¿qué pasa después de varios años? Las células empiezan a perder sensibilidad a la insulina.
y ya la insulina no funciona. El azúcar se queda fuera en la sangre y eso conduce a la larga a lo que es la diabetes. Entonces, pueden haber causas conocidas para las enfermedades y si no las conocemos directamente, sabemos que hay factores de riesgo que han ayudado a que esa enfermedad aparezca en esa persona. Y tienen evolución previsible. Una vez que la enfermedad se empieza a manifestar, quizás silenciosamente, progresivamente empiezan a aparecer los síntomas y signos. La persona se puede tratar y esos síntomas y signos desaparecen hasta que recupera su salud nuevamente. Entonces tiene evolución previsible. Con tantas personas que se han enfermado, pues con cada una de las diferentes enfermedades, ya sabemos qué síntomas y signos van a empezar a aparecer en esa persona infectada. Tiene evolución previsible. ¿Cómo las vamos a clasificar ahora en función de estos tres criterios que están aquí? El primero de ellos es por la rapidez de aparición y duración. Según este primer criterio, tenemos a las enfermedades agudas y crónicas. Las agudas tienen un inicio y un final y una duración rápida. Rápida se entiende, pueden ser algunos días, como pueden ser algunas semanas también. Pero la cuestión es que apareció la enfermedad y luego desapareció. Te curaste. Puede ser una gripe o un resfriado, por ejemplo, ¿no? Una gripe, contraje el virus, me enfermé, me sentí mal, me sentía morir, me dolían los músculos, la cabeza, tenía fiebre, pero luego me recuperé y volví a mi estado de salud normal. Tuvo inicio y final y de repente me duró, no sé, 2 semanas. Esa es una enfermedad aguda. Las crónicas, en cambio, duran toda la vida. Una vez que aparecen, te van a acompañar hasta la muerte. Es el caso de la diabetes. Aparece silenciosamente. Hay varios años en los que la enfermedad está ahí germinando dentro de tu cuerpo hasta que se empiezan a manifestar los síntomas más agresivos si es que no hubiese tratamiento. Insuficiencia renal, eh, necrosis de tejidos por incapacidad de cicatrización de heridas. Oh, entonces, ya no hay más que hacer, ¿no? La persona tiene que someterse a o fármacos o la inoculación de insulina, ¿no? Para poder mantener una calidad de vida. Duran toda la vida, entonces sí tienen el desarrollo lento. Por la frecuencia, pueden ser de cuatro tipos: esporádicas, endémicas, epidémicas o pandémicas. Por la frecuencia está referido a cuántas personas infectadas hay en una población determinada. Número de personas con la enfermedad en una población. Pueden ser esporádicas si son casos poco frecuentes o lo que se llama también aislados. Por ejemplo, si hacemos una encuesta en la cuadra donde está nuestra casa, quizás de repente no vamos a encontrar casos de derrame cerebral o paro cardíaco, o de repente uno ha sobrevivido a esas condiciones. Para encontrar un mayor número de casos tendríamos que aumentar el número de personas encuestadas. De repente no solamente encuestar a tu cuadra, sino de repente encuestar a todo tu distrito. Pero sí, si preguntas, por ejemplo, ¿cuántos han sufrido un resfriado? Pues te van a decir todos, ¿no? Eso es la diferencia entonces para este tipo de enfermedad. Las esporádicas son casos poco frecuentes. Las endémicas se suceden en una región determinada, porque esa región va a ofrecer condiciones, ya sea de manera natural o no, para que la enfermedad esté presente en ese territorio. Es el caso de la malaria, por ejemplo, que va a ser endémica del norte de nuestro país, donde hay temperaturas cálidas, clima tropical, el cual favorece la proliferación de mosquitos, el mosquito anófeles, que transmite el protozoario que te causa esta enfermedad, ¿no?
Si hay más mosquitos, hay más malaria. O la bartonelosis y la leishmaniasis, que va a ser endémica de territorios donde se encuentre la luxomia, o llamada titira también, que es la que transmite a la bacteria que causa la bartonelosis o al protozoario que te causa la leishmaniasis. Podría ser endémica también la anemia, y esto se daría por causas no naturales, ¿no? Se daría más bien por una gestión irresponsable por parte de las autoridades en cuanto a las campañas nutricionales, como se ha visto quizás en los últimos años en nuestro país, ¿no? De repente, no sé, en Loreto podríamos decir la anemia es endémica de Loreto, porque de repente no han sucedido buenas gestiones a nivel de ese departamento y hay un número de niños con anemia en ese departamento. Entonces pueden ser causas naturales o no naturales también, ¿ya? En el caso de las epidemias, estas suceden cuando hay un aumento brusco del número de casos. Si hiciéramos un eje, bueno, si hiciéramos aquí un gráfico donde enfrentásemos el número de infectados con el tiempo que va pasando, para la gripe, por ejemplo. Durante las estaciones cálidas, como el verano y la primavera, es común que los casos de gripe sean mínimos, ¿no? Que hayan pocos casos. Pero de repente llegamos a las estaciones frías, el otoño, el invierno, y el número de casos va aumentando. ¿Por qué? Porque cuando hace frío, pues las personas solemos congregarnos en espacios cerrados para mantener el calor, ¿verdad? Y al hacer eso, pues una persona que esté infectada tiene mayor probabilidad de infectar personas sanas, lo que no sucede cuando el lugar está ventilado. Ahí la probabilidad se reduce. Por eso que hay un mayor número de casos cuando hay estaciones frías. Pero luego vuelven las estaciones cálidas y los casos se vuelven a reducir. Este pico que hemos estado viendo acá sería la epidemia. Esa sería la epidemia. Puede ser la gripe, puede ser, por ejemplo, el cólera. El cólera podría ser, ese aumento brusco podría ser por una mala gestión de las autoridades, como sucedió en la década del 90, que había poca disponibilidad de agua potable, habían redes de alcantarillado deficientes. Todo eso contribuyó a que la bacteria se dispersase en la población y causase esa condición. Podrían ser causas de epidemias también la aparición de una nueva cepa, de un virus o bacteria. La gripe puede ser así también, no, no solamente por estaciones frías, sino porque aparece una nueva cepa del virus de la gripe. Y eso sería pues la epidemia. Más bien cuando ya la enfermedad aparece en dos o más continentes, ¿no? Se dispersa a dos o más continentes, es lo que se llama pandemia. Y ahí estaría el COVID-19 o también el SIDA. Aunque inicialmente el COVID-19 apareció como epidemia, ¿no? Apareció este nuevo virus, el SARS-CoV-2, en un punto de China. Empezó a aumentar el número de casos allí, pero luego se dispersó a otros países y desde allí a otros continentes, hasta que la OMS dijo, pues no, esto ya es una pandemia, hasta lo que es actualmente. Tercer criterio es por su origen, y por su origen tenemos solamente dos. Tenemos infecciosas, que son causadas por agentes patógenos, y las no infecciosas, que no serán causadas por ellos. Tenemos allí a la gripe causada por un virus en las infecciosas, gripe, ascariosis causadas por nematodos, partonelosis por bacterias, en fin, si es causada por
una entidad biológica, ya sea virus, bacteria, hongo, protozoario o animal, será enfermedad infecciosa. Si no lo es, será una no infecciosa y aquí hay tipos. Están las carenciales que se van a producir porque en tu dieta hay déficit de un nutriente. Por ejemplo, para que sufras de bocio, que es de las más conocidas, en tu dieta quizás hay un déficit de yodo. Tú sabes que tu tiroides necesita yodo para producir hormonas. Si no hay yodo, ¿qué hace la tiroides? Se hincha como un globo y hay una papada enorme en tu cuello. ¿Qué tiene que pasar para que sufras raquitismo? Durante tu niñez, de repente, has tenido un déficit de vitamina D. La vitamina D es importante para la absorción de calcio. Así que si no has consumido esta vitamina, tus huesos están descalcificados. ¿Y qué pasa con los huesos de las piernas? Se empiezan a arquear hacia los costados y es porque no pueden soportar el peso de tu cuerpo. Están débiles. Escorbuto por deficiencia de vitamina C. La vitamina C es importante para la síntesis de colágeno y es por eso que se manifiestan esas llagas en la boca en el escorbuto. Funcionales es por mal funcionamiento de un órgano. Hay un órgano que está funcionando mal, como es el caso de la diabetes. En la diabetes que está funcionando mal, el páncreas, ¿verdad? El páncreas con sus células beta no están produciendo insulina y eso está contribuyendo a que se manifieste esta condición. O en el gigantismo que está acá. ¿Cuál sería el órgano o glándula que está funcionando mal acá? La adenohipófisis, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la adenohipófisis producía en exceso la somatotropa durante la juventud? Y eso contribuía a que los huesos se elongaran mucho más del promedio, llevando a la condición de gigantismo. Entonces, un órgano está funcionando mal. Degenerativas se producen por desgaste de un órgano, y ese desgaste puede ser consecuencia de la vejez. Somos ancianos, ya pues los órganos se desgastan por tanto tiempo, ¿no? Y ya hay algo que empieza a funcionar mal por ahí. O puede ser también por estilos de vida. El caso de la cirrosis, ¿qué pasa con las personas que beben demasiado alcohol? El alcohol es una sustancia tóxica. Se va a ir al hígado para ser depurada, pero este hígado, si le dan alcohol todos los días en volúmenes muy grandes, no se va a dar, no se va a alcanzar para poder depurar todo eso. Y el alcohol se va acumulando en el hígado, necrosándolo a la larga y contribuyendo a la aparición de esta condición. Estarían acá también como consecuencia de la vejez, estarían estas enfermedades muy conocidas que son el Parkinson y el Alzheimer, que tú tienes una mayor probabilidad de sufrir estas condiciones más allá de los 70 años, ¿no? Pero ya sabes qué puedes hacer para reducir esa posibilidad, ¿no? Estimula tu cerebro. Las ocupacionales, estas van a aparecer por exposición a un factor de riesgo en el trabajo. La antracosis, por ejemplo, sucede en personas que trabajan con carbón y no se protegen las vías respiratorias. Pueden inhalar esas partículas y estas se van acumulando en sus pulmones, volviéndolos negros. Y de esa manera ya no van a funcionar bien. Podrían causarle insuficiencia respiratoria. Una más cercana quizás al trabajo de ciudad podría ser el síndrome de túnel carpiano, que es una condición que sucede en personas que trabajan en oficinas por estar manipulando constantemente el mouse, el teclado, hacen presión constante sobre el nervio que pasa por la palma de la mano y eso puede llevar a un entumecimiento del brazo. Es lo que se llama síndrome de túnel carpiano por trabajo en la oficina. Congénitas, estas van a aparecer desde el nacimiento. Generalmente, para este caso de no infecciosas, tendría que ser por mutaciones, pues. Mutaciones en genes que son heredados de padres,
a hijos, ¿no? Es el caso de la hemofilia que vimos cómo se había transmitido, por ejemplo, ¿no? A través de diversos linajes de la realeza europea, el daltonismo, el síndrome de Down o la polidactilia en la que ya no hay 5 dedos en la mano o en el pie, ¿no? Sino que hay de repente 6. Eso también es causado por una mutación. Sin embargo, congénitas también pueden ser algunas enfermedades infecciosas. Es el caso de el mal de Chagas. Si la mamá tiene Chagas, le puede pasar el protozoario a su bebito y el bebito puede nacer con ello, o inclusive ni siquiera nacer, porque el protozoario puede afectar el desarrollo del bebito y puede ser abortado por justamente ello. Y si nace, puede morir a los pocos días o semanas, porque el protozoario pues va a afectar todo su desarrollo y quizás puede nacer con deformaciones. Entonces, una cosita que hay muy importante es que siempre que esté causado por mutaciones una enfermedad, va a ser congénita. Es así, por ejemplo, que algunos casos de Parkinson, Alzheimer o diabetes pueden ser congénitos también. Parkinson, Alzheimer, diabetes. Por eso que más que centrarte en los ejemplos que existen para cada enfermedad, céntrate en el concepto de esa enfermedad. Porque si te ponen Parkinson, tú de repente, piensas, es degenerativa. Pero de repente en la pregunta te dijeron, no sé, Juanito, está sufriendo de Parkinson. Pero esta condición también fue manifestada en su momento por su padre y mucho tiempo atrás también lo sufrió su abuelo. Estás viendo tú allí que hay un patrón de herencia. Está el abuelo, el papá y el hijo. Quiere decir que es una condición que se puede heredar. ¿Y qué es lo que se hereda entre padres a hijos? Genes, ¿no? Así que en este caso esa condición estaría causada por una mutación en un determinado gen. Tendría que ser congénita en ese caso. Tenga cuidado respecto a ello. Y la última, en esta acá, la ponemos por acá, serían las enfermedades mentales, en las cuales se exhibe una alteración del pensamiento y la conducta. Lo que sucede, por ejemplo, en la famosa esquizofrenia, en la que puede exhibirse un comportamiento violento, ¿no? Que incluso puede convertir a esa persona en un asesino en muchos casos. Ahí hay factores que se están descubriendo respecto a la aparición de la esquizofrenia. No está muy claro todavía por qué aparece. Por ahora la vamos a tener clasificada como enfermedad mental. Sin embargo, parece que hay ciertos factores genéticos. Parece que en personas que sufren esquizofrenia han tenido padres que también tienen esa condición. Y tú ya sabes, si hay un patrón de herencia, tiene que haber una mutación en un gen que se ha heredado, ¿no? Pero eso todavía no está de todo claro, ¿ya? Así que todavía hay una bruma, que es como lo que le sucede a la mayoría de condiciones relacionadas al sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso ha sido explorado bastante en los últimos años, conocemos muy bien acerca de él, pero hay una gran parte de él todavía que permanece oscurecida. Todavía no lo sabemos todo, y es por eso que estas enfermedades del sistema nervioso no tienen cura, pues todavía, ¿no? Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, no tienen cura, pero sí posibles tratamientos para tratar de reducir en lo mínimo la aparición de síntomas. Estos serían entonces los 3 criterios para clasificar las enfermedades. Y en adelante, solamente vamos a hablar de las enfermedades infecciosas. Ahora sí nos vamos a centrar solamente en ellas. Vamos a empezar aquí hablando de un personaje muy importante para la comunidad científica, fue nuestro amigo Roberto Koch. El señor es muy importante y reconocido por haber descubierto y descrito al bacilo que te causa la tuberculosis. Por eso es que al Mycobacterium tuberculosis se le llama bacilo de Koch.
Pero también este señor, mira, primero que nada, este investigador apareció en un contexto en el cual las enfermedades, eh, en la que la población humana cree que las enfermedades aparecen por factores como maldiciones, brujería, mal aire, vapores que emergen del fondo de la tierra. Entonces, no sé, de repente Panchito estaba por ahí con un dolor de cabeza, estaba botando sangre por la nariz, ¿no? Ah, lo que pasa es que te has portado mal, de repente has cometido pecado y Dios te ha castigado. O de repente, no sé, la vecina te ha hecho brujería, te está ahí metiendo brebajes con hierbas y eso te está causando esa condición. Pero ¿por qué la gente creía en esas hipótesis? Porque no había manera todavía de describir a los verdaderos causantes de esas condiciones. De repente esa persona estaba sangrando por la nariz porque de repente había una bacteria que le estaba causando esa enfermedad. Pero no había microscopios sofisticados, no habían herramientas de cultivo para poder describir al patógeno que le estaba causando esa enfermedad. Ya después de la derrota de la teoría de la generación espontánea gracias a Louis Pasteur, la microbiología también tiene un florecimiento y aparecen múltiples mentes brillantes, entre las que se encuentra nuestro amigo Roberto Koch, que justamente se empeñó, tuvo como objetivo descubrir a los verdaderos causantes de estas enfermedades, a los organismos patógenos. Él, si bien es reconocido por describir esta bacteria causante de la tuberculosis, inició sus trabajos estudiando una bacteria que causa una enfermedad que se llama anthrax o carbunco, el Bacillus anthracis, que seguramente lo han escuchado en los últimos años porque justamente esporas de esta bacteria se utilizan como arma biológica. Puede afectar al ganado vacuno, como también puede afectar a los seres humanos. Y dependiendo de dónde haya llegado esa bacteria en tu cuerpo, te puede causar llagas en la piel, o si te afecta a los pulmones, puede ocasionar pues daño pulmonar, tos sangrante e incluso llevarte a la muerte por el colapso de órganos internos. Entonces, esto es lo que ocasiona el anthrax o llamado también carbunco, que fue importante estudiarlo porque justamente como está afectando el ganado vacuno, pues que es un importante recurso económico, Roberto Koch, ¿no?, se empeñó en encontrar la causa de esta enfermedad. Y gracias a los estudios que realizó, ya sea con el ganado vacuno o con otros animales como lo son los ratones o conejillos de Indias, él estableció estos cuatro postulados que debemos conocer y los cuales se deberían cumplir para cualquier enfermedad infecciosa, es decir, para cualquier enfermedad que es causada por un organismo patógeno. ¿Cuáles son esos cuatro postulados? El primero de ellos dice: el microorganismo patógeno debe estar presente en animales que sufran la enfermedad y ausente en individuos sanos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos ratones con carbunco, y yo tengo un ratón, mejor dicho, un ratón sano en primer lugar. Al ratoncito sano yo le voy a sacar sangre y lo voy a observar al microscopio. ¿Qué voy a ver en el microscopio? Voy a ver glóbulos rojos, obviamente. De repente voy a ver algunos glóbulos blancos, pero nada más. No son las células normales que se deberían encontrar en la sangre de un animal sano. Nada más. Pero ¿qué pasa si le saco sangre a un ratoncito con carbunco? Este ratoncito de repente tiene llagas en la piel, tiene secreciones. Le voy a sacar sangre y también lo voy a mirar al microscopio y ¿qué voy a ver? Sí, también glóbulos rojos, pero mira esto. Hay formas abastonadas, bacilos. Roberto Koch se dio cuenta de eso cuando comparaba estos dos tipos de fluidos, de animales sanos y animales enfermos. Solamente la de los enfermos
habían esas formas bacilares. Así que allí está el primer postulado. El patógeno debería estar presente solamente en los animales enfermos, nunca en los animales sanos. Ten en cuenta que para este primer postulado, ¿qué herramientas deberías estar usando? En primer lugar, un microscopio. Deberías estar usando microscopía. Y por supuesto, las bacterias no es que simplemente las pones al microscopio y ya las ves. Son muy chiquitas y son translúcidas. Así que tienes que usar técnicas de coloración. Por ejemplo, vas a usar esa tinción que conociste en la semana 2, la tinción de Gram, para poder diferenciar si es de repente una bacteria Gram negativa o una bacteria Gram positiva. Por ejemplo, para Bacillus anthracis es una bacteria Gram positiva, así que al microscopio se deberían ver como puntitos de qué color? Morado, ¿verdad? Que era el color que exhibían las Gram positivas. Las Gram negativas más bien se ven como puntitos de color rosadito, ¿verdad? O incoloras. Estas son las herramientas que se utilizan para el primer postulado. ¿Qué dice el segundo postulado ahora? El segundo postulado dice, el microorganismo debe ser cultivado en un cultivo puro, ¿no? Artificialmente, fuera del cuerpo del animal. En la actualidad de microbiología se utilizan lo que se llaman los medios de cultivo, de los cuales ya hemos hablado en la semana de Origen de la Vida. ¿Se acuerdan de los experimentos de Lázaro Spallanzani, por ejemplo? Luis Pasteur. Los medios de cultivo son medios que contienen nutrientes para cultivar bacterias, por ejemplo. Pueden contener ácidos grasos, carbohidratos, aminoácidos y que se preparan como si tú preparases gelatina. Vienen en polvo. Los mezclas con agua destilada y los puedes vertir en plaquitas de vidrio donde se solidifican, así como tú sirves gelatina en un vasito, así, pero más plano. Y allí tú puedes, sobre la superficie de esa gelatina, de ese medio semisólido, tú puedes frotar algo. En este caso, de repente voy a frotar la muestra que he sacado del ratoncito sano. Pero como esa muestra solo tenía células del ratón, no tenía bacterias, no va a crecer nada ahí. Va a estar limpia la superficie. Pero ¿qué pasa si yo de repente utilizo la sangrecita del ratoncito enfermo y la froto también sobre esa superficie del medio de cultivo? Ahí sí hay bacterias. En este caso está el Bacillus anthracis. Va a usar esos nutrientes para empezar a multiplicarse. Y va a empezar a formar puntitos. Tú vas a ver puntitos así de diferente tamaño. Esos puntitos son colonias. En cada una de esas colonias hay miles y miles de bacterias que están creciendo activamente. Esas son las colonias. Entonces yo estoy, en este caso, cultivando a la bacteria fuera del cuerpo del ratón. Eso dice el segundo postulado. Para el tercer postulado, dice, cuando yo inoculo este cultivo en un animal sano, debería provocarle en él la enfermedad. O sea, yo lo que voy a hacer ahora, mira, si ya cultivé, aquí tengo una colonia de esta bacteria, la voy a colocar en una jeringa con solución salina, suero, y se la voy a inyectar a un ratoncito sano. Ese ratoncito de lo activo que estaba, estaba por las escaleras, estaba ahí rodando en su rueda, subiendo los pisos, comiendo, ahora se va a enfermar. También le van a aparecer llagas, va a tener secreciones de la boca, de la nariz. Está exhibiendo los mismos síntomas que tenía el ratón del que yo extraje la muestra inicial. Eso dice el tercer postulado. Debería provocarle los mismos síntomas. Y el cuarto postulado, ¿qué cosa dice? El microorganismo debe ser aislado a partir de animales inoculados y debe ser idéntico al original. ¿Sé qué quiere decir? Que a este ratón al que yo le inoculé la bacteria con la jeringa, si yo le saco sangre y también hago lo mismo, lo observo al microscopio y le aplico técnicas de tinción, también debería observar esa misma forma basilar que yo encontré en la muestra del primer ratón enfermo.
porque justamente es él el que está causando la enfermedad. Este cuarto postulado también dice que, como este es un animal vertebrado, el ratón, tiene un sistema inmune que forma anticuerpos ante un invasor. O sea que el animal inoculado debe producir anticuerpos contra el patógeno, anticuerpos específicos. Específicos. Bueno, eso está de más, ¿no? Porque ustedes saben que los anticuerpos son específicos de cada patógeno, ¿verdad? Hay anticuerpos para cada tipo de bacteria que infecte tu cuerpo, para cada tipo de virus. Son específicos, ¿no? Porque son parte de los mecanismos de la inmunidad adaptativa, como ya lo vimos hace varias semanas. Esos serían entonces los cuatro postulados de nuestro amigo Roberto Koch. Ahora, Roberto Koch, si bien durante sus experimentos tuvo algunas dificultades, es porque, por ejemplo, no todos los microorganismos, no todas las bacterias son susceptibles de ser cultivadas. Una excepción para el segundo postulado, por ejemplo, podría ser la bacteria que te causa la sífilis, Treponema pallidum. Esta bacteria, por más que le pongas un medio con todos los nutrientes, con todas las vitaminas, no crece. Solamente las vas a encontrar en las llagas que le salen a las personas que tienen sífilis. Le haces un hisopado a los chancros, que le llaman esas heridas, y con un poco de solución salina las puedes ver al microscopio. Pero cultivarla así en un medio de cultivo no se puede. Una dificultad también para este segundo postulado podrían ser los virus. Si bien Roberto Koch tuvo éxito para enfermedades causadas por bacterias, él no pudo hacer nada para comprobar lo mismo con enfermedades causadas por virus. ¿Por qué? Porque estos medios de cultivo tienen nutrientes, ¿no? Tienen aminoácidos, como te digo, tienen moléculas nutritivas. Pero los virus no utilizan eso para poder proliferar, ¿verdad? Los virus son parásitos. Para tú establecer un cultivo de virus, ¿qué cosa le tienes que dar a los virus? Células. ¿No? Entonces, si yo inoculo un virus en este, si yo froto una muestra con virus en este medio, no va a pasar nada, pues el virus se va a morir ahí, porque no hay células. No hay células. Esa fue una dificultad, por ejemplo, para las enfermedades virales que él intentó describir, ¿no? Pero no pudo hacerlo en su momento, ¿no? Porque todavía no habían sido descritos estos pequeños villanos, ¿no? Que son los, bueno, villanos y no tan villanos, ¿no? Que son los virus. Cuatro postulados entonces de Roberto Koch para cualquier enfermedad infecciosa y con algunas excepciones. Algunos conceptos que debemos manejar para las principales enfermedades infecciosas, uno de ellos ya lo conocemos, ya sabemos que es un agente patógeno, ya sabes que es una entidad biológica capaz de causar una enfermedad. De agente patógeno se desprenden dos cosas. Se desprende lo que es la patogenicidad y lo que es la virulencia. La patogenicidad se refiere a la capacidad para causar una enfermedad. Para que un patógeno tenga esa propiedad, ¿no? De causarte una enfermedad, debe ser capaz de hacer dos cosas. En primer lugar, debe ser capaz de invadir tu cuerpo y en segundo lugar, debe ser capaz de proliferar dentro de tu cuerpo, ¿no? De repente usar tus células, como lo hacen los virus, para poder proliferar, o de repente usar los recursos que hay en tu intestino, que hay en tu matriz extracelular. Esos nutrientes van a ser utilizados por las bacterias para poder multiplicarse. Está referido entonces a esas dos cosas, ¿ya? Capacidad de invasión y proliferación. Patogenicidad.
Ahora, de ello se desprendería, de patogenicidad, se desprendería lo que es patógeno, que tú ya sabes qué cosa es lo que te causa la enfermedad, es el que te va a causar la enfermedad definitivamente. O apatógeno, como dice acá, apatógeno sería más bien el que no te causa la enfermedad. Ejemplos de apatógenos podrían ser las bacterias que hay en en tu intestino delgado. Esas bacterias, tú en este momento tienes miles de bacterias en tu intestino, las tienes en la boca también, las tienes en en la piel, pero no te causan enfermedades, porque son bacterias con las que estamos estableciendo relaciones de mutuo beneficio. Por ejemplo, las del intestino están produciendo vitaminas para ti, están degradando oligosacáridos y contribuyendo a tu digestión. No te están causando daño. Y incluso te están defendiendo de bacterias patógenas. Ellas son muy territoriales. Y cuando ingresan bacterias extrañas, ellas producen sustancias que contrarrestan a esas bacterias invasoras. Es importante mantener esa población de bacterias dentro de nuestro cuerpo. A patógeno también podría ser un agente que le causa la enfermedad a otro animal, pero no a ti. Por ejemplo, el virus de la distemper, que le causa esa enfermedad a los perritos, pero a los seres humanos no. Para nosotros es apatógeno, pero para el perro sí es patógeno. Si patogenicidad es capacidad, virulencia va a ser el grado con el que causa la enfermedad. De esta se desprende los términos virulento y avirulento. Virulento es cuando el patógeno causa la enfermedad con gran intensidad. Quiere decir, pues, que una vez que contraes el patógeno vas a desarrollar síntomas y signos muy intensos que incluso pueden acabar con tu vida en poco tiempo. A virulento más bien se le utiliza como sinónimo de apatógeno, que no causa la enfermedad. Generalmente a los patógenos no les conviene ser virulentos porque imagínate, pues si es virulento te va a matar rápido y te vas a morir rápido y no vas a tener oportunidad, bueno, el patógeno no va a tener oportunidad de pasar a personas sanas por un tiempo prolongado. Más bien, si te causa la enfermedad leve, tú vas a estar enfermo por más tiempo y mientras estás enfermo, vas a tener contacto con personas sanas y así el patógeno va a tener la oportunidad de dispersarse con mayor éxito. Generalmente es a lo que tienden los patógenos, ¿no? Causar una enfermedad que no sea tan virulenta. Ahora, una vez que el patógeno ingresa a nuestro cuerpo y vamos desarrollando la enfermedad, hay tres etapas que se deben reconocer durante la duración de esta. La incubación, el desarrollo y la convalecencia. Y este gráfico nos ayudaría a entender cuáles son esas tres etapas. Este primer eje nos señala la cantidad de patógenos que están proliferando dentro de nuestro cuerpo. Y este segundo eje, el tiempo que va pasando mientras nos estamos enfermando. En el punto cero estaría el momento en el que yo contraje al patógeno. No sé, de repente comí un ceviche de carretilla de dudosa procedencia. Y me comí también allí, con el ceviche, me comí un Vibrio cholerae, el que me causa el cólera. O sea, la bacteria ha ingresado a mi tubo digestivo. Y una vez que ingresa, pues, ¿qué cosa va a hacer la bacteria? Va a dividirse, va a usar los nutrientes que hay en mi intestino y va a utilizar ello para poder hacer fisión binaria y multiplicarse. Multiplicarse silenciosamente, aumentando la población de ella dentro de mi cuerpo. Eso es la incubación, multiplicación del patógeno. Mientras va sucediendo esta multiplicación, yo aparentemente voy a ser una persona sana. Multiplicación del patógeno. No voy a exhibir ni síntomas ni signos. Pero después de que esta población bacteriana o viral, si fuese otra enfermedad, cruza un umbral, ¿quién se va a despertar? ¿Quién va a decir qué cosa está pasando acá? El sistema inmune.
el sistema inmune va a empezar a activarse y va a empezar a luchar contra ese invasor que no debería estar de ninguna manera dentro de tu cuerpo. Así que va a usar toda su artillería para tratar de frenar la multiplicación del patógeno. E inicialmente, pues, con toda esa activación, tú te vas a sentir recontra mal. Porque imagínate que dentro de tu cuerpo es como si estuvieran peleando dos naciones. Y se están enfrentando con todo, con bombas, con armas, terriblemente. Y eso está socavando tu cuerpo. Es entonces cuando vas a empezar a sentir signos y síntomas intensos. Va a aparecer la fiebre, va a aparecer la secreción de mocos, el malestar muscular, te va a doler algún órgano de repente. Y van a ir disminuyendo paulatinamente conforme el sistema inmune vaya derrotando al patógeno. Hemos entrado entonces en la segunda etapa de desarrollo, que se caracteriza justamente por esto, ¿no? Aparecen los síntomas y signos. Cuando el patógeno ya es reducido y quizás totalmente eliminado de tu cuerpo, entramos en la tercera etapa, que es la de convalecencia, en la cual pues entramos en un periodo de recuperación y regeneración de tejidos. Porque imagínate, ¿qué es lo que pasa cuando dos naciones se enfrentan así con bombas y todo? ¿Cómo quedan las ciudades? En ruinas, ¿no? Así todo un escenario apocalíptico. Lo mismo ha pasado dentro de tu cuerpo. Muchos de tus tejidos, en esa batalla, las moléculas que ha producido tu sistema inmune, no solamente han acabado con las bacterias o virus, sino también pueden haber dañado parte de tus tejidos. Así que hay que regenerarlos. Eso sucede aquí en la etapa de convalecencia, en la cual también, pues, el paciente debe estar sometido a un régimen estricto, ¿no? De alimentación, de medicación todavía, ¿no? Quizás está consumiendo antibióticos, pero que debe ser seguido de manera estricta de acuerdo a las indicaciones del doctor, porque si no, podría haber un riesgo de recaída. ¿Qué quiere decir? Que pues sí, ya el patógeno estaba siendo casi exterminado, pero de repente, ¡brup! De nuevo, y vuelves a manifestar síntomas y signos intensos, ¿no? Entonces, hay que ser muy delicados con el paciente cuando lleguemos a esta tercera etapa. Pero por supuesto, este es el final en el que nos recuperamos. En el que no nos recuperamos es aquel en el que nuestro sistema inmune no pudo doblegar al patógeno y la población de este se mantuvo constante, socavando nuestra salud y haciendo colapsar nuestros órganos hasta que finalmente nos vamos, ¿no? Llega la muerte. Se puede ser otro final, pero para una enfermedad que tiene inicio y final estarían esas tres etapas entonces, ¿ya? Incubación, desarrollo y convalecencia. ¿Qué formas tiene de transmitirse una enfermedad infecciosa? Ahora pueden existir tres formas. La forma directa, que puede ser por contacto personal, entre una persona enferma y una persona sana. La enferma tiene el patógeno y de repente mediante las manos, un estrechamiento de manos, de repente un beso, de repente una relación sexual sin protección. El patógeno pasa desde la persona enferma a la persona sana a causarle la enfermedad también. Contacto directo entonces. Puede ser indirecto si es que más bien se utilizan vehículos. ¿Qué vehículos? Puede ser el agua, puede ser el alimento contaminado. Si esta persona enferma de repente tiene cólera, en sus heces están saliendo miles de bacterias. Si no tiene conductas de higiene, ¿no? Podría estar dispersando estas bacterias en el alimento o en el agua que va a ser consumido por una persona sana y de esa manera también causarle la enfermedad. Pueden ser animales también, en este caso animales vectores que se conocen como mecánicos o biológicos, que ya los conocimos hace un par de semanas, ¿no? ¿Qué hacían los mecánicos? Transportaban al patógeno, ¿no? Solamente transportan al patógeno. ¿Cómo lo hacen las moscas y cucarachas que transportan bacterias en sus patas? Pero de ninguna manera estas se multiplican en esas patitas.
Lo que sí sucede en un vector biológico, estos transportan y este se multiplica dentro de él. Se multiplica o cumple su ciclo vital, ¿no? Dentro de él. Es el caso, ya hemos visto estos ejemplos, ¿verdad? Hemos visto el caso de la chirimacha, que te transmite al protozoario llamado Trypanosoma cruzi. ¿Qué te causa este protozoario? Te causa el mal de Chagas. O la pulga de la rata, Xenoxila chiopis, que te transmite a la bacteria Yersinia pestis. ¿Qué te causa qué? La peste bubónica. Y a esa mosquita simpática que estás viendo a la derecha es la famosa Luxomia o llamada titira, también llamada manta blanca, que si te pica te puede transmitir dos cosas. Te puede transmitir la Bartonella, que es una bacteria que te causa justamente la bartonelosis, o te puede transmitir también a un protozoario que se llama Leishmania y que te causa una enfermedad también de nombre llamado Leishmaniasis. En estos tres casos, esos protozoarios o esas bacterias se están multiplicando dentro de esos vectores biológicos. Por eso se llaman así, vectores biológicos. Pueden ser fómites también de manera indirecta, objetos inanimados que ayudan a transmitir patógenos desde enfermos a sanos. ¿Qué puede ser un fómite, por ejemplo? Un pañuelo que haya sido usado por una persona con gripe, un moco con virus, que pueden ser inhalados por una persona sana. Puede ser un peine que haya sido usado por una persona con tiña, ¿no? Y el hongo así pasa. A través del peine pasa a la persona sana. Bueno, cualquier objeto inanimado que cumpla esa función. Puede ser una cuchara, puede ser un tenedor también, ¿no? Y el tercero es la zoonosis, que, ojo aquí, mira, hay transmisión entre un animal vertebrado infectado y un humano sano. El caso de la rabia, ¿no? Que se transmite desde animales vertebrados infectados, como lo puede ser de repente un perro, puede ser un gato, puede ser una rata, un murciélago. A través de la mordedura de estos animales infectados, el virus puede pasar a una persona, a un ser humano sano. En ese caso va a ser una zoonosis, ¿no? Puede ser la rabia, puede ser de repente la toxoplasmosis, que puede pasar también desde gatos a seres humanos o desde ratas a seres humanos. Puede ser también la enfermedad que vimos hace un momento con Roberto Koch, el carbunco, puede pasar desde el ganado vacuno a los seres humanos. Y si bien la tuberculosis es conocida solamente por afectar seres humanos, hay un tipo de tuberculosis que puede pasar del ganado vacuno a los seres humanos. Es causada por otro tipo de Mycobacterium, que es el Mycobacterium bovis. Así que hay aquí tuberculosis causada por Mycobacterium, esta vez no el tuberculosis, sino el bovis. Ojo, tiene que ser entre un animal vertebrado, ¿ya? Porque a veces me han dicho, pero la pulga también es un animal, el triatoma también es un animal, y me está pasando la enfermedad. ¿Es una zoonosis? No, porque ellos son animales invertebrados, ¿no? Solamente están cumpliendo la función de vector biológico. ¿Qué vías de infección tiene un patógeno para poder ingresar a tu cuerpo? Si bien tu cuerpo es un templo, ¿no? Que tiene murallas, que tiene formas de protegerse de la invasión de patógenos, los patógenos tienen estrategias para poder invadir tu cuerpo. Pueden ingresar a través de la boca, por la vía oral o digestiva. Esto es a través de alimentos o agua contaminadas.
¿Qué enfermedades se pueden transmitir por vía oral o digestiva? Puede ser el cólera, salmonelosis, la amibiasis, por ejemplo, también. Vamos a ver esas enfermedades ahora en un ratito. La salud respiratoria por inhalación. Una persona enferma, cuando tose, estornuda, expulsa gotas de saliva que pueden portar al virus, a la bacteria que le está causando la enfermedad. Si yo inhalo esas gotitas, estoy inhalando el patógeno que también me causará esa condición. ¿Qué enfermedades? Está la gripe, está el COVID-19, está la tuberculosis. Cutánea, por picaduras o mordeduras. La piel es parte de tu inmunidad innata, ¿verdad? Picaduras. Es una barrera, es la primera muralla que deberían atravesar muchos patógenos para ingresar a tu cuerpo. Pero si esa muralla se abre por una picadura o mordedura, por allí van a ingresar. Por picaduras puede ser el dengue o la malaria. Y por mordeduras estaría la rabia, pues, ¿no? Y la vía sexual sería, pues, por relaciones sexuales sin protección. Por contacto entre los órganos genitales, como también, por supuesto, dependiendo de la práctica sexual en otras partes del cuerpo, como puede ser también con boca genital o ano genital también, ¿no? Vías de infección, entonces, ¿ya? Ah, ¿qué ejemplos estaría ahí? Pues la sífilis, SIDA, son de las más conocidas. Esos serían entonces algunos de los términos que debemos conocer para estas enfermedades infecciosas. Y ahora en adelante vamos a revisar, esto ya lo vimos, qué enfermedades para cada tipo de patógeno debemos tener en cuenta. Tenemos aquí en primer lugar a enfermedades causadas por virus. Cinco virus al cual le debes agregar el que está aquí a la derecha por la reciente pandemia. El coronavirus, pero más específicamente, ya sabes cómo se llama, ¿verdad? SARS-CoV-2. Este es el patógeno y el COVID-19 es la enfermedad que él causa. Todos son virus RN, incluso el SARS-CoV-2 también es un virus RN. Algunas especificaciones que sí deberíamos dar, por ejemplo, en el caso de la gripe, el virus es el influenza virus, por eso se le llama así también. Es una enfermedad que no debe ser confundida con el resfriado, a pesar de que muchas veces se les utiliza como sinónimo. La gripe es un cuadro más grave, más severo, que incluso puede matar a una persona que tenga un sistema inmune debilitado, como una persona de edad avanzada o una persona que tenga SIDA, por ejemplo, ya que su sistema inmune esté totalmente debilitado. El resfriado más bien es causado por otro tipo de virus que también pertenece a esa familia del SARS-CoV-2. Algunos coronavirus te causan resfriados y el resfriado es una forma más leve, pues, ¿no? Quizás un poco de malestar, un poco de mocos y ya, ya pasó. Ya, algunos días y ya estás de nuevo con salud. ¿Por dónde ingresa el virus? Por la vía oral. Perdón, por la vía nasal en primer lugar, pero puede ingresar por la vía oral también porque recuerda que la boca y la nariz están conectadas a través de la faringe y por ahí podemos ingresar a las vías respiratorias. Así que algo que se inhale puede ingresar por las dos vías, ¿ya? Por la boca o por la nariz. Puede ser por contacto directo, como también indirectamente a través del contacto con prendas que estén contaminadas con las secreciones del enfermo, ¿no? El moco, la saliva, bebidas compartidas también allí puede ser. La polio, este virus se elimina a través de las heces de las personas infectadas. Así que por eso podría ingresar por la vía oral, por alimentos contaminados de heces de personas infectadas. Y podría ser inhalado también porque la persona elimina el virus, ¿no? También a través del moco y la flema, ¿no? Si yo inhalo esas gotitas, también podría.
infectarme. Este virus ataca el sistema nervioso, puede atacar el sistema nervioso, puede atacar nervios importantes, como también músculos, y deteriorarlos, y de esta manera conducir a parálisis de partes del cuerpo. Parálisis irreversible, porque recordemos que los nervios ya no se pueden regenerar, o si son dañados ya se pierde esa conexión y probablemente si el niño sobrevive tendrá que vivir con muletas, ¿no? Porque de repente ha perdido la movilidad de sus extremidades inferiores. Puede morir también porque este virus podría dañar los músculos que están involucrados en la respiración. Y si daña esos músculos, ¿qué cosa crees que va a pasar? Pues ya no va a poder inspirar ni expirar. Podría ahogarse, podría morir por ahogamiento, que justamente fue una de las principales causas de muerte cuando todavía no había vacuna para este virus. Sin embargo, en la actualidad ya no debería haber problema, porque es una vacuna que nos administran cuando tenemos solamente algunos pocos meses o semanas de vida. La vacuna contra la polio. En el caso de la sarampión, este virus puede ser inhalado por vía oral o nasal o también puede ingresar por la conjuntiva del ojo, ¿ah? Esta es otra vía. Una gotita ahí, en la conjuntiva, que es la membranita del ojo, por allí también puede ingresar. La manifestación característica del sarampión son estas erupciones cutáneas rojizas en todo el cuerpo, ¿no? Erupciones generalizadas. También hay vacuna contra sarampión, ¿verdad? El virus de la rabia. Este ataca el sistema nervioso central y puede causar la muerte de una persona por una encefalitis. Sin embargo, tiene un periodo de incubación bastante, quizás relativamente prolongado. Puede ser de hasta 3 meses. ¿Cómo te contagias? Por mordeduras con animales infectados. O arañazos también puede ser, ¿no? Perros, gatos, murciélagos, ratas infectados. Y en las gotitas de saliva está el virus. Con la mordedura te pueden pasar a este virus. Que como te digo, tiene un tiempo de incubación prolongado, así que una vez que te muerde un animal del que sospechas tiene rabia, deberías ir al médico para que te sometan a un tratamiento y puedas sobrevivir, porque si no haces nada, pues te vas a morir, ya que mira, vas a tener una encefalitis y puedes hacer colapsar el funcionamiento de tu sistema nervioso. Incluso les administran la vacuna contra la rabia a estas personas que ya han sido mordidas por un animal rabioso, con el objetivo de estimular al sistema inmune para tratar de frenar esta infección viral. Algo característico de la rabia también es la llamada hidrofobia. Tú les das un vaso de agua para que ellos puedan beber y es como si les estuvieras dando agua hirviendo. No repelen el agua. Es por eso que también se produce esa salivación extrema en la boca. Hidrofobia. El dengue, este necesita de un vector biológico. Este virus necesita del mosquito Aedes aegypti. Ojo, Aedes. Este mosquito se reconoce porque sus patitas, que en los mosquitos son largas, por eso se le llama zancudos también, tienen rayas blancas y negras. Es como si este mosquito usara medias. ¿Sí? Si tú ves un mosquito que tiene patrones blancos negros en sus patas, puede ser un Aedes aegypti y te podría transmitir el dengue. Ten cuidado. Por la picadura de este mosquito, la hembra, ojo, el macho no se alimenta de sangre. El macho se alimenta de néctar de flores. Es un animal pacífico. Pero la hembra sí necesita tu sangre porque mediante ello adquiere la proteína que va a ser usada para que ella ponga sus huevos. Así que necesita alimentarse más. Si te pica un mosquito solamente con la picadura te puede transmitir el virus del dengue, del cual hay 4 serotipos. ¿Qué es un serotipo? Son como las variantes que había del SARS-CoV-2 durante la pandemia. ¿Se acuerdan que cada mes iba saliendo una nueva variante? Los virus mutan, ¿no? Van acumulando mutaciones y con ello van cambiando. Y gracias a ello se han originado estos 4 tipos de dengue virus. Si te infectas con uno, todavía te pueden infectar los otros 3. Y es peligroso porque se dice que
ante una reinfección, la enfermedad se puede manifestar de una manera más agresiva. O sea, si me infecté con el primer serotipo y luego con el segundo, esa segunda vez voy a manifestar un cuadro más agresivo. La enfermedad en su inicio es como una gripe, también hay malestar muscular, fiebre, pero puede progresar a hemorragias, ¿no? Que finalmente pueden ser letales para una persona con dengue. Así que por eso es importante, ¿no? Medidas para evitar la transmisión de esta enfermedad podrían ser, pues, usar mosquiteros, eliminan los reservorios, porque es lo que, reservorios de agua, porque es lo que utiliza la hembra para poner sus huevos. O sea, tú ves de repente así en un reservorio es como gusanitos, así que están moviendo su colita, así en la superficie, esas son las larvas de la Aedes. Se van a convertir en mosquitos adultos. O también establecer campañas de fumigación, por supuesto, ¿no? Para eliminar a esos mosquitos. Pero hasta los mosquitos mismos van cambiando. Los mosquitos también mutan y hay mosquitos que se están haciendo resistentes a determinados plaguicidas. Ya no se usan los insecticidas convencionales, se tienen que usar otros, porque ya no se mueren así nomás. Te das cuenta cómo va actuando la evolución, ¿no? Cómo van cambiando las poblaciones así a través del tiempo. En el caso de las enfermedades bacterianas están estas seis de aquí, donde está la tos ferina causada por Bordetella pertussis, el cual invade las vías respiratorias y produce una toxina que se llama justamente la toxina pertussis y es la que irrita las vías respiratorias causando una tos muy fuerte. Por eso se le llama así tos ferina, tos feroz. En la región andina de nuestro país, a esta enfermedad se le conoce como coqueluche, el otro nombre con el que se le conoce. Como te contagias también por inhalación de las gotitas que salen de las personas infectadas, generalmente de niños, infantes, por vía oral o respiratoria, por inhalación. Fiebre tifoidea, esta es causada por Salmonella typhi, y al igual que el cólera que es causada por Vibrio cholerae, te vas a infectar por la vía oral, a través de alimentos o agua contaminadas con heces de personas infectadas. En el caso del cólera, por ejemplo, que es causada por el Vibrio cholerae, se eliminan las heces de las personas infectadas. Si esa persona ha ido al baño y de repente no se ha lavado las manos correctamente, porque se puede lavar las manos, pero de repente se lavó 5 minutos, perdón, 5 segundos. Y la bacteria sigue en sus manos. Entonces, después de manipular alimento o agua, podría impregnar de vibrios eso que va a ser consumido por una persona sana. De repente el cevichito o el chicharroncito, ¿no? Que venden a veces en carretillas. No digo que todos hagan eso, ¿no? Muchos sí cumplen las medidas de salubridad, ¿no? Pero hay sí personas que no lo hacen, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Pero ¿qué pasa en el cólera? Que esta bacteria cuando llega a tu intestino produce una toxina que se llama la enterotoxina. Y esa enterotoxina afecta la capacidad de reabsorber agua por parte de las células de tu intestino, ¿no? Lo normal es que cuando las heces se van formando en tu intestino, se vaya reabsorbiendo agua y sales, ¿verdad? Pero ante la invasión con esta bacteria, eso no se produce adecuadamente. Las heces salen casi líquidas, parece como agua que has lavado arroz, en la que has lavado arroz. Sí, agua turbia. Toda esta agua que estás expulsando es agua que tu intestino debería haber reabsorbido. Por lo cual, pues, lo que te va a provocar es una deshidratación, ¿no? Por pérdida de agua y también por pérdida de sales minerales y que a la larga te podría llegar a matar. Y es verdad, podrías morir de cólera. Pero eso no debería suceder actualmente, pues, ¿no? Porque ante todas estas enfermedades que son causadas por bacterias, el medicamento que siempre vamos a usar son los antibióticos, ¿no? Para cada una de ellas hay determinados tipos de antibióticos. Así que con ello podríamos, ¿no?, eliminar a la bacteria que está causándonos esta enfermedad. En el caso de la salmonelosis,
Esta también invade, la salmonela también invade el intestino y puede llegar incluso a producir úlceras en la mucosa intestinal. Para la bartonelosis, esta es causada por la bacteria llamada Bartonella bacilliformis, que va a necesitar de un vector biológico, ya lo vimos hace un momento. Es una mosca o mosquito que se le conoce como Luxomia. La especie más conocida que causa esta condición es la Luxomia verrucarum. Ahí está. Aquí está. Ahí está, que recién almorzado, ¿verdad? Como está su abdomen repleto de sangre. Solamente con la picadura te puede transmitir a la bacteria que te causa esta enfermedad, la cual tiene dos fases. Tiene una fase aguda y tiene una fase eruptiva. En la fase aguda hay manifestación de fiebre, malestar muscular, destrucción de glóbulos rojos. Y en la fase eruptiva ya aparecen las verrugas, ¿no? Pueden aparecer erupciones así muy grandes en la cara o en otras partes del cuerpo. Antes a estas dos fases se les conocía como si fuesen dos enfermedades diferentes, la llamada fiebre de la orolla y la llamada verruga peruana. Finalmente se demostró que ambas eran solamente dos fases de la misma enfermedad, gracias al sacrificio de este mártir de la medicina peruana, que fue Daniel Alcides Carrión, y por eso se le llama así también, la enfermedad de Carrión. Daniel Alcides Carrión se inyectó sangre de una persona con verruga, y tras inyectarse después de algunos días, empezó a manifestar lo que es los síntomas de la fase aguda, o conocida como en ese entonces la fiebre de la orolla, ¿no? Concluyéndose finalmente después de su muerte, pues que ambas enfermedades eran solamente dos etapas de una misma enfermedad. Bartonelosis, entonces. Recuerda que esta mosquita también te puede transmitir la leishmania, ¿ya? Pero la leishmania es un protozoario. Luego está la tuberculosis causada por el famosísimo Mycobacterium tuberculosis. Este es conocido porque efectivamente, ¿no? La vía va a ser la vía oral nasal y el principal órgano que va a afectar van a ser los pulmones, ¿no? Por eso puede ocasionar tos muy fuerte, tos sanguinolenta, con flema y socavar lentamente la salud de la persona. Conduce a un adelgazamiento y finalmente le puede causar la muerte. Pero no solamente afecta a los pulmones. En algunos casos esta bacteria puede invadir otros órganos, puede irse a los intestinos, puede irse al cerebro, puede invadir el sistema nervioso central y eso puede ser mucho peor todavía. El tratamiento para esta enfermedad es bastante largo, dura varios meses. Generalmente se utilizan antibióticos como la rifampicina para revertir esta condición, ¿no? Y que la persona vuelva a estar sana. Pero también hay cepas que son resistentes a esos antibióticos, ¿no? Y en esos casos la enfermedad puede ser más agresiva, ¿no? No es que haya, actualmente no es que haya solamente un Mycobacterium. También hay varios tipos de Mycobacterium tuberculosis que son resistentes a determinados antibióticos. Ese tratamiento, que dura varios meses, debería ser seguido también estrictamente. Lo que le dijo el doctor, así debería ser seguido, porque si no lo hace, de repente deja el tratamiento al mes nomás, resulta que la bacteria no ha sido eliminada totalmente. Quizás la persona se mejoró, ya no tose, ya no hay tos con sangre, pero la bacteria está ahí, en nódulos, en los pulmones, protegida, todavía como hibernando. Y una vez que dejó de tomar antibióticos, ¿qué pasa? Sale de los nódulos, se reactiva y vuelve a invadir los pulmones, causando la enfermedad nuevamente en su máxima expresión. Y eso puede ser más grave todavía porque puede volver en una manifestación mucho más virulenta. Entonces, siempre hay que hacerle caso a las indicaciones que te diga el doctor. Si te dice tienes que consumir este antibiótico por 15 días, para otra enfermedad, por ejemplo, ¿no? Tienes que consumirlo por 15 días. Ah, eso es la tuberculosis. Recuerda que hay un tipo de tuberculosis que puede ser una zoonosis, ¿no? Causada por Mycobacterium bovis. Esta más bien es una zoonosis. Pasa del ganado vacuno a los seres humanos.
Y luego está la sífilis, que como ya dijimos hace un ratito, es causada por Treponema pallidum, esta bacteria que no le gusta el postulado 2 de Roberto Koch. Esta es de transmisión sexual, ¿no? Por relaciones sexuales sin protección. ¿Qué pasa cuando un varón o una mujer contraen relaciones sexuales con una persona infectada? En el punto donde hubo contacto con las lesiones de esa persona infectada, va a aparecer una herida indolora que se conoce con el nombre de chancro, ¿no? Puede ser en el glande del pene, por ejemplo, o puede ser en los labios de la vagina, ¿no? No duele, es indolora, solamente allí, donde hubo contacto. Estamos en la fase primaria, ¿no? Que como dice acá puede durar hasta 3 meses. La persona, una vez que le han aparecido estas heridas, debería ir al doctor para que le dé antibióticos, le dé penicilina, por ejemplo, para matar a la bacteria que está causándole esos chancros. Pero a veces no van, ¿no? Por vergüenza de repente, ¿no? Y resulta que esos chancros desaparecen espontáneamente. O sea, parece que la persona se ha curado porque ya no hay chancro. Pero después de algunas semanas aparece esto. Resulta que la bacteria no se había ido, la bacteria estaba dentro del cuerpo todavía. Y empiezan a manifestar estas erupciones, ya no solamente en el sitio de contacto, sino en todo el cuerpo. Aparecen en la boca, en los brazos, en la ingle, en las piernas. Y nuevamente la persona debería ir al doctor para que le dé el antibiótico, pero no van. Nuevamente estas erupciones desaparecen. Parece que la persona se curó, pero no, la bacteria sigue dentro de su cuerpo. Hemos entrado en la fase latente. Esta fase latente puede durar hasta 30 años. Acá dice 10 a 20, pero te puede durar hasta 30 años. En que la persona no tiene síntomas, pero pasados esos 30 años, la bacteria ya ha logrado internalizarse en órganos importantes, como puede ser el corazón, causándole males cardiovasculares, el cerebro, causándole demencia, los ojos, causándole ceguera. Y en esta fase ya es bastante complicado. Pues, quizás podría curarse la persona, pero no vamos a poder revertir de repente el daño a la vista o el daño al tejido cerebral. En esta etapa ya la persona no contagia, generalmente no contagia. Sí contagia cuando está en la fase secundaria o en la fase primaria, que es donde están esas heridas, y ahí está presente el treponema pallidum. Entonces esas son las fases que hay que tener en cuenta para la sífilis. Y sí, puede ser letal justamente porque está afectando órganos muy importantes, pero cuando ya llegamos a esta etapa recontra avanzada, que es la etapa terciaria, esas son las enfermedades entonces bacterianas. En el caso de las enfermedades micóticas, estas son causadas por hongos. Está la famosa tiña del cabello, que es causada por hongos del género Microsporum o Trichophyton. Este hongo lo que causa es que el pelo del cuero cabelludo se empieza a debilitar y se empieza a caer, ¿no? Causando una especie de calvicie, que en este caso no es causada por factores genéticos, ¿no? Sino por la invasión del hongo al cuero cabelludo. Además, también hay un desescamamiento, ¿no? Y una picazón, ¿no? Que es lo característico ante una infección con hongos. La tiña de los pies o pie de atleta es causada también por tricófiton o por este hongo muy conocido que es Candida albicans. Puede invadir la piel del pie por contacto con suelos de duchas y piscinas públicas, que es donde muchas personas están pisando y de repente alguna de ellas tenía esta condición, ha dejado esporas del hongo regadas por allí. Tú pisaste, adquiriste esas esporas y a continuación van a empezar a invadir tu tejido epitelial, ¿no? Y causando picazón, por supuesto, desescamamiento también y formación de ampollas inclusive que a veces revientan y pueden ser dolorosas. En el caso de la micosis pulmonar aguda, esta es causada por Histoplasma capsulatum y por ello se le conoce también como histoplasmosis. ¿Cómo te contagias? De repente por ir a un lugar cerrado y húmedo, como puede ser una caverna, una cueva, así resumiendo agua por todos lados. En el aire puede haber esporas de este hongo. Tú al inhalar esas esporas,
finalmente se van a alojar en tus pulmones y ahí van a empezar a proliferar, causándote tos, tos sanguinolenta quizás inicialmente, pero luego pueden causarte insuficiencia respiratoria, ¿no? Podrías morir por ello mismo, puede ser letal, ¿no? Por eso es importante que estas personas que salen ahí en sus videos de expedición, así en YouTube, así, y se meten en una cueva, dicen, vamos a mirar lo que hay dentro. Y se meten así, nomás sin nada, ¿no? Tienen que protegerse con mascarilla en lo posible, guantes también, ¿no? Lo que van tocando, a veces se pueden tocar la cara también y por allí inhalar lo que se haya quedado impregnado en su mano. Tres tipos de enfermedades micóticas entonces que son las causadas por hongos. En cuanto a las que son causadas por protozoarios, tenemos aquí a la amebiosis o entomobiosis, que es causada por entamoeba histolítica. Este protozoario tiene dos formas. Tiene una forma activa que se llama trofozoito. Esta forma clásica de la ameba. Pues, cuando nos dicen la palabra ameba, nosotros nos imaginamos una célula que está así cambiando de forma, es toda deforme, así, está sacando sus pseudópodos. Esa es la forma de trofozoito y es la forma que vas a encontrar en el intestino. Es la forma que te está causando la enfermedad. Pero resulta que esta ameba se elimina a través de las heces y sale al exterior. Y cuando sale al exterior pasa una forma de resistencia que se llama la forma de quiste. Esos quistes pueden infectar el alimento o el agua que va a ser consumido por una persona sana. La persona al comerse esos quistes pasan a su intestino y allí ese quiste pasa a la forma de trofozoito, ¿no? Ocasionándole la enfermedad. ¿Qué cosa le causa? Le puede ocasionar daño a la mucosa intestinal. Las heces pueden ser sanguinolentas y finalmente puede haber formación de úlceras también en la pared del intestino. El quiste en este caso entonces es la forma infectante, porque yo comiéndome esos quistes es como voy a contraer a esta ameba. Tripanosomiasis o mal de Chagas es causada por el protozoario llamado Trypanosoma cruzi, que va a necesitar de un vector biológico, que es la chirimacha o cuyo nombre científico es Triadoma infestans. ¿Cómo me contagio del mal de Chagas? Mira, una chirimacha infectada con este parásito, en su intestino posterior tiene un montón de tripanosomas. Es un insecto hematófago. O sea, durante la noche va a venir, se va a posar sobre mi piel y me va a chupar la sangre. Pero no me va a transmitir con la picadura al tripanosoma que porta en su interior, sino que después de comer, ¿qué cosa le va a dar ganas a esta chirimacha? Le va a dar ganas de ir al baño. Al costado de la herida va a dejar heces, y las heces van a estar repletas de tripanosomas, porque salen del intestino posterior, donde está el parásito. Entonces, ¿qué es lo normal que hacemos nosotros cuando nos pica un insecto? Nos rascamos. Quizás estás medio dormido y por la picadura te rascaste y lograste que haya contacto entre las heces y la herida abierta. Así que por allí van a ingresar los tripanosomas a tu cuerpo. Van a encontrarse inicialmente en tu sangre, en la primera fase, que es la fase aguda, y más adelante, después de algunas semanas, pueden invadir órganos muy importantes como el hígado, el vaso y el corazón. Pueden afectar el funcionamiento de este, causando hepatomegalia, que es una deformación del hígado y alterando su funcionamiento también con ello. Generalmente en la fase crónica, en la fase aguda, ¿no? Que es cuando el parásito está en la sangre, es cuando puede ser picado por una chirimacha sana, y al chuparle la sangre es que le chupa los tripanosomas también, y de esa manera terminan alojándose en su intestino posterior. De esa manera esta chirimacha contrajo al parásito, ¿no? Pueden haber chirimachas sanas también que no tengan tripanosomas, pero en este caso sí los tenía allí en su intestino posterior. Puede ser congénita también, como te dije, porque una mamá con Chagas le puede pasar el parásito a su bebito. Y ahí puede ser letal, ¿no? Porque te dije que afecta al desarrollo. Puede haber un aborto o puede haber una muerte del bebé en los primeros días de vida. Puede ser oral también, porque las heces con tripanosomas pueden ingresar por la boca
o puede ingresar también por la conjuntiva del ojo. La vía que te he explicado más bien es la cutánea, ¿no? Por la picadura y el contacto entre las heces y la herida abierta. En el caso de la plasmodiosis o llamada paludismo, es causada por el Plasmodium, que puede ser Plasmodium vivax, malaria, falciparum, oval, cualquiera de ellos, todos son del género Plasmodium, pero que necesita de un vector biológico, y ese vector biológico es el mosquito, que en este caso no es el Aedes, ¿ah? Cuidado, es el mosquito Anófeles. Un Anófeles hembra infectado tiene en sus glándulas cerebrales una fase del ciclo de vida de este protozoario, que es el esporozoito. Solamente con picarte, chuparte la sangre ya te está transmitiendo los esporozoitos. ¿Y a dónde se van a dónde se van esos esporozoitos? Se van a tus glóbulos rojos, se van a tu hígado y usan esas células para poder formar más plasmodios en otra etapa que se llama el merozoito. O también pueden formar gametocitos. Justamente estos gametocitos son los que pueden ser chupados por una mosquito anófeles sana, que no tenga nada, a chupar sangre, va a chupar también esos gametocitos. Por algo se llaman gametocitos, son como gametos. Dentro de la mosquito se van a unir, como si fuera una fecundación, y van a formar esporozoitos. De esa manera, esta mosquito que me picó inicialmente tenía esos esporozoitos en sus glándulas salivales. Te darás cuenta que como afecta a los eritrocitos y los destruye para poder replicarse, lo que puede causar es anemia y también hepatomegalia por afectar las células del hígado, ¿no? El hígado empieza a deformarse y funciona mal todo, ¿no? Ya no hay una secreción de bilis adecuada. Puede haber ictericia, que es un amarillamiento de la piel también. Eso es lo que es la malaria, ¿no? La forma infectante aquí sería el esporozoito, entonces, ¿ya? Porque esa es la forma en la que ingresa a tu cuerpo. En el caso del tripanosoma, esas cositas que están en las heces del tripanosoma se llaman tripomastigotes, por si acaso, ¿ya? El tripomastigote sería la forma infectante. Infectante. Aquí el esporozoito sería la forma infectante. Y bueno, ya no nos da el tiempo para más, pero en el caso de las que son causadas por el mintos, mire, les voy a explicar las dos primeras, quizás son muy importantes. La teniasis y la cisticercosis. Con esto vamos a terminar la sesión, ¿ya? Estas son causadas por el mismo agente patógeno, solamente varía el estadio en el que se encuentra el gusano. La teniasis es causada por la forma adulta y la cisticercosis es más bien causada por la forma larvaria. Solamente que les han dado diferente nombre porque causan diferente enfermedad. La tenia solium es la famosa tenia del cerdo, cuya forma larvaria es el cisticercum cerulosave. Y la tenia saginata es la tenia del ganado vacuno, cuya forma larvaria es el Cysticercum bovis. Mira, esto es muy sencillo. Vamos al gráfico de acá. ¿Qué le pasa a una persona que tiene tadeniosis? ¿Qué me pasaría a mí si yo tuviera tadeniosis? En mi intestino, yo voy a tener a una tenia recontra larga, o sea, tenia solitaria, en cuya cabecita hay ventosas y hay ganchos con los cuales se adhieren a la pared de mi intestino. ¿Y qué hace? Absorbe los nutrientes que lleva a mi intestino. Por eso que puede haber adelgazamiento en un cuadro de tadeniosis, porque la tenia te está robando los nutrientes que tú deberías absorber. En la parte posterior de su cuerpo tiene segmentos. ¿Se acuerdan que estos segmentos se llaman proglótidos? Y allí se forman los huevos. Esos proglótidos con los huevos se eliminan a través de las heces. Y estos huevecillos pueden llegar al alimento, ¿no? Las hortalizas que van a ser consumidas, por ejemplo, por un cerdito. Este cerdito se va a comer esas hortalizas y se va a comer esos huevos también. Al comerse esos huevos, eclosionan dentro de él y se forman larvitas del gusano. Pero no se quedan en su intestino, sino que migran a sus músculos, a diferentes partes del cuerpo. Y allí
se enquistan en una forma que se llama cisticerco. Cuando este cerdito sea sacrificado, en su carne van a estar los cisticercos, en sus músculos. De tal manera que si una persona se come esta carne mal cocida, esos cisticercos están vivos allí todavía. Se va a comer esos cisticercos en la carne de yapa. Y cuando lleguen a su tubo digestivo, en su intestino, ese cisticerco se va a activar y poco a poco va a alcanzar la forma adulta. De esa manera yo puedo contraer tadeniosis por comer carne de cerdo o ganado vacuno con cisticercos, que esté mal cocida. Porque si está bien cocida, pues también va a estar cocido el cisticerco. Va a estar muerto. Eso es la tadeniosis. Y ahora, ¿cómo me da cisticercosis? Por hacer lo mismo que hizo el cerdito. ¿Qué comió el cerdito? Alimento contaminado con huevos. Si yo me como los huevos de tenia, de repente en una lechuga mal lavada, también en mi intestino se van a liberar las larvitas y no se van a quedar allí. Van a mirar a mis músculos. Y no solamente a mis músculos, pueden migrar incluso al cerebro. Y en mi cerebro formar quistes, cisticercos. Como los huevos son microscópicos, yo me puedo comer cientos de huevos de tenia y no me estoy dando cuenta. Y si ustedes revisan en internet fotos de pacientes con este cuadro, ya no se llama solamente cisticercosis, se llama neurocisticercosis, porque está afectando el sistema nervioso. Parecen cerebros de personas que han pasado por una balacera. Tienen decenas de huecos en el cerebro. Cada hueco es el lugar donde había un quiste. O sea, dependiendo de la cantidad de huevos, vas a formar tantos quistes también. Y eso puede ser grave también, pues porque está carcomiendo el tejido nervioso. Puede ocasionar epilepsia, por ejemplo, y finalmente la muerte también. Entonces, para la tadeniosis, la forma infectante es el cisticerco, porque es la forma en la que yo me voy a contagiar. Más bien, en la cisticercosis, la forma infectante son los huevos de tenia, forma infectante. ¿Bien? Causadas nuevamente por el mismo gusano, solamente que por diferente estadio. El adulto en la tadeniosis y la larva enquistada en la cisticercosis. Tenemos otros gráficos, otras enfermedades también aquí, pero ya no nos da el tiempo, así que los vamos a dejar aquí. También les voy a poner aquí la tablita de las que son causadas por artrópodos, pero nada, la próxima semana también la tenemos pesada, así que vamos a ver qué podemos hacer, ¿ya? Creo que ya es la última que nos toca. Les dejo las claves en el chat y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bueno, eso va a depender del tipo de carne, ¿no? Eh, no sabría decirte un tiempo promedio, pero siempre y cuando no hayan regiones rojizas, pues no, a veces a la gente le gusta así un término medio crudo de la carne, y eso no es saludable. Cuando es así, o sea, por dentro puedes parecer cocido, pero lo cortas y por dentro parece que está sangrando. No debería ser, no es saludable consumir ese tipo de carne, ¿no? Porque podría tener estos cisticercos. Y lo ideal es que todo esté cocido ya, blandito, que no hayan regiones sanguinolentas, evitar en lo posible eso. ¿Mm? Listo, ok. Muchas gracias por su atención y por tu pregunta también. Hasta luego. Cuídense mucho.